A mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre las PIG y su economía. En el primer capítulo vamos a hablar sobre la macroeconomía en los países mediterráneos. El primer país a tratar es España. La crisis económica que se vive en España dio sus primeros alcances en el año 2008, aunque no es hasta un año más tarde cuando se manifiesta con una crudeza inesperada. A continuación, hablaremos sobre las causas de esta crisis. El primer punto es la llegada de los primeros síntomas. Pese a que el sistema financiero español había dado mejores señales que los de otros países a la hora de resistir, finalmente acaba también afectado por el desplome generado en los Estados Unidos gracias a sus hipotecas basura. El segundo punto es el estallido de la burbuja inmobiliaria. La economía española empieza a flojear por el que había sido su principal sustento, la construcción. El tercer punto son los mercados y la Unión Europea que ponen a España bajo su supervisión. El aumento del esfuerzo al que debe hacer frente el Estado con las prestaciones sociales por desempleo y jubilación elevan el déficit público español y despierta la alarma. Durante la segunda mitad del año 2010 a los mercados financieros internacionales. El cuarto punto es la inflación. El segundo país por el que vamos a hablar es Portugal. La crisis económica empieza en el año 2011 y termina en el año 2017. En el año 2011, Portugal coloca 1.000 millones en deuda y logra bajar ligeramente el interés, y días más tarde la economía portuguesa experimentó en el tercer trimestre del año una contracción del 0,6% respecto a los 3 meses anteriores. En el año actual 2017, hasta el mes de marzo, Portugal cerró el año 2016 con un déficit de 3.807 millones de euros, equivalente a un 2,1% del PBI, su menor nivel desde 1974 y por debajo del objetivo que acordó con Bruselas, que fue del 2,5%. El tercer país que vamos a hablar es Grecia. La economía de Grecia estuvo muy influida por su situación geográfica en plena cuenca del mar Mediterráneo. Grecia reveló que su Producto Bruto Interno, el PBI, durante el tercer trimestre del año 2012 presentó una contracción del 7,2%, superando las previsiones del mercado de un 6,3%. Con esto ya serían 17 trimestres consecutivos en negativo, lo que significa que ha entrado en su quinto año de recesión. En el año PBI, durante el tercer trimestre del año 2012, presentó una contracción del 7,2%, superando las previsiones del mercado de un 6,3%. Con esto ya serían 17 trimestres consecutivos en negativo, lo que significa que ha entrado en su quinto año de recesión. En el año 2016, Grecia, bajo supervisión de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, logró salir del periodo de recesión por primera vez en casi 2 años. En el tercer trimestre del año, el Producto Bruto Interno aumentó un 0,5% con relación al trimestre anterior. En el segundo trimestre ya habría crecido un 0,2% con relación al primer año. El cuarto y último país del que trataremos es Italia. La economía italiana se ha visto muy afectada por la crisis financiera mundial desde el año 2007, que se ha contraído más del 9% y ha sufrido 13 trimestres de recesión. En el primer trimestre del 2015 se consiguió salir de la recesión, pero el crecimiento fue inferior a las expectativas del gobierno y a la medida europea. En el año 2016, gracias al comercio exterior, el crecimiento fue del 0,8% del PBI, al mismo nivel que al año anterior, y el crecimiento previsto para el 2017 es tan solo del 0,9%. Los presupuestos para este año actual 2017 incluyen medidas para mejorar la inversión. El objetivo del déficit del 2,3% es más alto que el permitido por la Unión Europea. El presidente de la República encargó a Paolo Gentiloni, del Partido Demócrata, que encabezara el gobierno hasta las elecciones parlamentarias en febrero del 2018. En resumen, sobre el capítulo 3 podríamos decir que Portugal, Irlanda, Grecia y España, nombrados por sus iniciales los PIGs de la zona euro, desde el 2010 hasta la actualidad han reflejado desequilibrios fiscales considerables y niveles de endeudamiento que se han hecho inmanejables, a la vez que parecen profundas crisis en sus sistemas bancarios.
Eh, las tasas de crecimiento económico y altos niveles en el desempeño. Ante esta situación, la investigación analiza las diferentes políticas económicas, monetarias y fiscal, así como el tipo de cambio en la zona euro. Se llega a la conclusión que la salida de la actual situación de la crisis de las PIGS depende del logro de un crecimiento económico sostenido sobre una base. La solución prácticamente al problema económico de las PIGS, al parecer, no, perdón, podría ser política y a corto plazo. Incluye la necesidad de una cooperación mayor dentro de la eurozona y así como los cambios en la política económica seguida hasta el momento y en la principal institución monetaria en la zona, entre otros elementos. Mi nombre es Daniel Safete y yo les voy a presentar el cuarto capítulo, la verdadera crisis de Europa y la única solución. El primer punto es las causas del déficit fiscal, que empieza con Grecia. Entró en regresión tras 15 años de crecimiento y su déficit presupuestario alcanzó el 15% de su PBI. En España, a diferencia de Irlanda, no muestra un elevado nivel de endeudamiento. En Italia, no presenta déficit fiscal tan enormes como Grecia y España. En Irlanda el déficit supera un 30% de eurozona y su medida exigida es un 3%. El segundo punto es la solución de la crisis europea. Según Claude Regling, Europa ha implementado una respuesta a largo alcance. Con esto quiere reducir las cuentas corrientes y ahora están en superávit y que se ha recuperado competitivamente. El tercer punto son las medidas para salir de recesión europea, que son crear una estrategia clara, nuevas políticas económicas y un nuevo modelo gubernamental. Bueno, en conclusión, la crisis entre estos países no genera un alto déficit económico. En cambio, los otros países están hablando sobre las nuevas medidas que se tomarán para que así acabe la regresión en Europa. Muchas gracias.